El destino del Saiyajin. Capítulo 104. Presentaciones. La atmósfera en el planeta desolado donde los héroes del multiverso se habían reunido era sofocante. El cielo oscuro parecía aplastar cualquier esperanza, y el aire estaba cargado de tensión, mientras el trozo del muro de la fuente flotaba en el centro del campo de batalla, emitiendo un poder que nadie podía ignorar. Aunque lo mantenían resguardado, aquel fragmento del Totality emanaba una energía inconfundible, como una sirena que llamaba a la muerte. Los héroes sabían que lo inevitable estaba por llegar, pero aún así, el peso de lo que estaban por enfrentar era difícil de procesar. El paisaje era devastador, un planeta inhóspito donde la naturaleza misma parecía haber sido arrancada de sus raíces. Rocas afiladas y cañones profundos rodeaban el campo donde los héroes habían hecho su campamento. Las fuerzas del bien estaban organizadas en formación, pero una sensación de inquietud se cernía sobre todos. Se escuchaban susurros de los nervios que se acumulaban, el crujido de armaduras preparándose, y los murmullos de aquellos que temían que no verían el fin de esta guerra. De repente, el aire se volvió más denso, pesado, y el zumbido en el horizonte creció en intensidad hasta que, sin advertencia, un portal oscuro y giratorio apareció en medio del vacío. Del vórtice surgió una figura sombría y retorcida. El Batman quería, más fuerte que nunca. Su sonrisa enfermiza y su rostro envuelto en sombras hicieron que los corazones de los héroes se aceleraran. Su mera presencia exudaba malevolencia, una energía que parecía consumir toda esperanza que aún quedara. El silencio cayó sobre el campo de batalla. El Batman quería no dijo nada al principio. Se limitó a observar, su sonrisa ampliándose como si estuviera saboreando el miedo que se extendía entre sus enemigos. Finalmente, con una voz que parecía brotar del fondo de una pesadilla, habló. ¿Ustedes realmente pensaron que esto sería su victoria, no es así? ¿Que podrían atraerme a este lugar, engañarme con la promesa de poder? ¡Qué predecibles son! Pero, por supuesto, eso es lo que más disfruto de ustedes. La ingenuidad de los héroes, siempre creyendo que están un paso adelante. Sus palabras eran como cuchillas, cortantes y cargadas de desprecio. Mientras hablaba, su risa, que no era más que una especie de silbido ahogado y distorsionado, comenzó a resonar. Los héroes se mantenían firmes, pero el peso de la tensión era insoportable. Sabían que el verdadero horror aún estaba por desatarse. Y entonces, sucedió. De un momento a otro, otros portales comenzaron a formarse a su alrededor, rompiendo la fina capa de calma que quedaba. Al principio, pequeños, insignificantes en apariencia, pero en cuestión de segundos esos portales crecieron, retorciéndose en espirales de energía oscura. Un aire frío como el hielo recorrió el campo, y los primeros seres emergieron de las aperturas dimensionales. El Rey Robin, con su mirada sádica y su risa psicótica, fue el primero en aparecer. Su figura diminuta no coincidía con el aura de terror que exudaba. A su lado, otros Robins retorcidos y corrompidos se unieron, cada uno una versión de lo que alguna vez fueron héroes, ahora deformados en criaturas de pesadilla. Sus carcajadas, agudas y desquiciadas, resonaban en el aire como una sinfonía de locura. Pero no fue solo el Rey Robin. A medida que más portales se abrían, otras versiones distorsionadas de héroes comenzaron a surgir. Batmans alternos, cada uno más aterrador que el anterior, surgieron del abismo, cada uno con su propia perversión de la identidad del Caballero Oscuro. Uno llevaba el manto del Caballero de la Muerte, una versión de Batman fusionado con la muerte misma. Otro, un Batman linterna, corrupto por el poder de la oscuridad, emanaba una luz negra que absorbía el alma. Y no faltaron versiones corruptas de héroes emblemáticos. Superman, retorcido y desfigurado por la maldad, linternas verdes, que ahora portaban anillos forjados en el miedo y el odio, Wonder Woman, una guerrera sin alma al servicio de la oscuridad. Los héroes del multiverso observaban con horror cómo esas versiones corruptas de sí mismos y de sus aliados se desplegaban en el campo. Era como mirar un espejo oscuro que devolvía sus peores temores. Y entonces, el verdadero terror apareció. Del portal más grande y violento de todos, una figura inmensa y monstruosa emergió. El Batman Doomsday, ahora fortalecido hasta niveles desconocidos para todos los héroes. Su mera presencia hizo que el suelo temblara y el aire se volviera frío como el hielo. Su cuerpo, una mezcla de la brutalidad de Doomsday y la inteligencia implacable del Batman, era la encarnación de la destrucción. Cada movimiento que hacía, cada respiración, era una amenaza palpable, una promesa de muerte.
su rugido reverberó por todo el planeta, haciendo que incluso los héroes más valientes sintieran una punzada de miedo en su interior. El Batman quería, disfrutando del horror en los ojos de sus enemigos, extendió los brazos como si fuera un director de una macabra sinfonía de destrucción. Mis queridos héroes, ¿acaso no lo ven? No solo he venido a por el fragmento, he venido a por todo. Este es el fin del multiverso que conocen. Cada uno de ustedes caerá. La risa del Batman quería se elevó por encima del rugido de la batalla inminente, una carcajada que resonaba como el eco de la locura misma. Los héroes, conscientes de que esta sería una batalla a muerte, endurecieron su postura, sabiendo que no había vuelta atrás. La guerra había comenzado, y el multiverso pendía de un hilo entre la vida y la destrucción total. El campo de batalla estaba listo, y la oscuridad se alzaba. Universo 53. La Tierra se encontraba en un silencio profundo y cargado de tensión mientras la inminente llegada de Perpetua se volvía cada vez más palpable. En los cielos oscuros del sistema solar, el aire parecía vibrar con la presencia de la diosa primigenia, cuyo poder superaba la comprensión de casi todos los seres del multiverso. Perpetua, la madre de todo, se acercaba a su destino, y con ella, la destrucción o la reescritura del multiverso a su imagen y semejanza. En el corazón de este desafío, Goku, con una mirada seria y decidida, se encontraba preparado para el enfrentamiento que sabía, en el fondo de su alma, podría ser su último. La despedida se aproximaba. Mientras flotaba en el aire frente a sus amigos, el Saiyajin llevaba consigo el peso del universo entero sobre sus hombros. Diana, Bruce, Bulma y Bárbara lo miraban en silencio, sabiendo que no podían hacer nada más que confiar en él, aunque en sus corazones el miedo comenzaba a tomar forma. Goku, en su clásico estilo humilde, no quiso mostrar preocupación ni debilidad, pero la cercanía de Perpetua había cambiado todo. Diana y Bruce, aunque expertos guerreros, comenzaron a sentir el poder que emanaba de la diosa. Era una energía ancestral, una presencia que parecía devorar toda luz y esperanza. Bruce, aunque maestro en ocultar sus emociones, no pudo evitar que el sudor frío recorriera su espalda, mientras su mente calculadora comprendía lo que enfrentaban. Por su parte, Diana, normalmente inquebrantable, sintió una sacudida de terror en lo más profundo de su ser. Este no era un enemigo como los que había enfrentado antes. Esto era algo que trascendía la mortalidad, un poder que simplemente no debería existir en la realidad que conocían. Ambos intentaron disimular su miedo, pero Goku notó la sombra en sus ojos. Se giró hacia Diana, la mujer que amaba, y la miró con ternura. Sabía que no debía llevarlos consigo a esta batalla. Perpetua era una fuerza más allá de la comprensión, y su participación no solo sería inútil, sino que podría ser fatal para ellos. Por mucho que Diana y Bruce quisieran pelear a su lado, Goku les hablaría con suavidad. Diana, Bruce, esto no es algo con lo que puedan ayudarme. Esta es mi pelea, y tengo que hacerlo solo. Diana intentó objetar, pero Goku la silenció con una mano suave en su mejilla. Lo sé. No quiero que te preocupes, pero esto está más allá de lo que cualquiera de ustedes puede enfrentar. Si se quedan, podría no ser capaz de protegerlos. El silencio entre ellos era pesado, lleno de emociones no expresadas. Bruce, a su modo, asintió lentamente, comprendiendo la lógica detrás de las palabras de Goku, aunque sentía un vacío en el estómago que no podía ignorar. Diana, sin embargo, no pudo contener las lágrimas, aunque intentó disimularlas. Sabía que Goku tenía razón, pero no quería dejarlo ir solo. Goku le sonrió con gentileza y se inclinó para darle un beso suave, su despedida final antes de la batalla que decidiría el destino de todo. Bulma, aunque no podía sentir el ki como Diana o Bruce, entendía perfectamente el riesgo que enfrentaba su amigo. Sabía lo que estaba en juego, y el hecho de ver a Goku tan serio, tan decidido, la llenaba de un miedo que no podía ocultar. El silencio en la corporación cápsula era solo roto por el zumbido de las máquinas y las miradas preocupadas de todos. Mientras Goku comenzaba a elevarse a la atmósfera superior, Bulma, decidida a no quedarse de brazos cruzados, comenzó a trabajar frenéticamente. Usando su vasta inteligencia y el mismo dispositivo que había utilizado para observar otros universos, comenzó a crear un canal de comunicación entre los diferentes puntos del multiverso. Sabía que Diana y Bruce pronto tendrían que viajar al campo de batalla contra el Batman Querie, y estaba determinada a asegurarse de que pudieran hacerlo sin problemas. Su mente trabajaba a una velocidad vertiginosa mientras ajustaba cálculos y programaba rutas de escape para asegurar la seguridad de la Tierra mientras los demás estaban lejos.
Perpetua finalmente había llegado. Su presencia se hizo sentir cuando su inmensa figura comenzó a emerger más allá del horizonte de la atmósfera superior. Su forma era etérea, gigantesca y aterradora. Los colores de los cielos cambiaron, las estrellas parecían apagarse en su presencia, como si la mismísima realidad se inclinara ante ella. Goku, flotando en la cima del planeta, la esperaba. Perpetua lo observaba con ojos antiguos y crueles, cargados con el poder de una diosa primigenia. La magnitud de su ser hacía temblar el espacio mismo, y sus palabras resonaban en las mentes de todos como un eco infinito. Eres el ser que se atreve a desafiarme. Eres insignificante. No puedes detener lo inevitable. Este universo, y todos los demás, serán reescritos según mi voluntad. Goku, siempre firme, respondió con una sonrisa, aunque en su mirada había una intensidad inusual. Puede que sea insignificante para ti, pero no dejaré que destruyas todo lo que hemos luchado por proteger. Si quieres el multiverso, tendrás que pasar por mí primero. Las palabras de Goku hicieron que Perpetua frunciera el ceño, aunque también revelaban una leve curiosidad. Sin embargo, lo que estaba por suceder trascendía aún más que la presencia de la diosa. Diana y Bruce estaban atentos al ki de Goku, quien estaba ya en la atmósfera superior, listo para liberar su máximo poder. Era como si el mismo aire alrededor de ellos comenzara a temblar, y mientras Goku cerraba los ojos, preparando su espíritu para la transformación final, un silencio sobrecogedor los envolvió. Diana sintió algo en su interior que jamás había experimentado. Una energía tan pura, tan divina, comenzó a emanar de Goku. Los latidos de su corazón se aceleraron y una mezcla de temor y admiración llenó su ser. Era más que un simple guerrero, más que un aliado. Lo que estaba presenciando era algo extraordinario, algo que trascendía la naturaleza humana y divina. Goku no solo era un ser poderoso, sino que finalmente entendía por qué había sido llamado el dios del todo en su propio universo. La realidad misma parecía inclinarse ante él. Bruce, a su lado, sentía lo mismo. Su mente, siempre lógica y analítica, no podía medir ni comprender la magnitud del poder que comenzaba a desplegarse frente a él. Aunque había conocido a seres de poder inmenso antes, nunca había sentido algo así. El ki de Goku lo envolvía, llenando el aire con una fuerza palpable, casi física. Su respiración se aceleraba, y por primera vez en mucho tiempo, el murciélago experimentaba algo cercano a la vulnerabilidad. En su interior, agradecía profundamente tener a Goku como amigo. Sabía que lo que estaban presenciando era más allá de cualquier cosa que la mente humana pudiera concebir. Entonces, todo sucedió. Goku abrió los ojos, y con un brujido silencioso pero que resonaba en la mente de todos, su cuerpo fue envuelto en un destello cegador. La transformación fue inmediata y gloriosa. Su pelo se tornó azul plateado, y su cuerpo brillaba con una luz que emanaba poder divino. Su cola, una señal de su legado Saiyajin, se movía con gracia, envuelta también en la energía del Ultra Instinto combinado con el Super Saiyajin Blue. El aura de Goku no solo irradiaba poder, era como si todo el universo fuera testigo de la manifestación de algo superior. Diana y Bruce lo observaron, con los ojos abiertos y llenos de asombro. Lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Diana mientras se tapaba la boca con ambas manos de la impresión. Era como si estuviera presenciando un milagro. Finalmente entendía. Goku no era solo un guerrero excepcional. Él era, en todo sentido de la palabra, un dios del todo. Ella derramó lágrimas recordando cuando el Saiyajin les había mostrado dicha transformación, solo mostró la forma, mas no el poder que ahora estaba desplegando. Sus lágrimas eran no de tristeza, sino de una comprensión profunda y abrumadora. Su corazón palpitaba al unísono con el poder que Goku liberaba, y por un breve momento, sintió que estaba en la presencia de algo que no podría volver a ver en toda su vida. Bruce, sin poder contenerse, dejó escapar una respiración contenida. Su mano, que solía mantenerse firme en cualquier situación, temblaba sin control. En ese momento, ambos comprendieron por qué Goku era tan crucial para el equilibrio del multiverso. Diana, aunque fuerte y poderosa, jamás había sentido algo tan inmenso. Y Bruce, con su mente lógica, solo podía aceptar que no había estrategia alguna capaz de enfrentar a este nivel de poder. Pero lo que vino después fue aún más impactante. El aura de Goku no solo se contuvo en su cuerpo. Su poder era tal que la energía empezó a extenderse, llenando el cielo y envolviendo el planeta entero. Aquellos que miraban al cielo en ese momento, sin importar dónde estuvieran, lo verían.
Un resplandor azul y plateado que iluminaba el horizonte, como si el mismísimo sol hubiera cambiado su tono. Desde las ciudades más grandes hasta los rincones más remotos, cada ser vivo pudo sentir la magnitud de lo que estaba por suceder. Goku se había convertido en un faro de poder, y la tierra entera era testigo. En Temisira, Hipólita, madre de Diana, miraba hacia el cielo con preocupación al igual que todas las amazonas de la isla. Como reina de las amazonas y portadora de sabiduría milenaria, sabía que algo trascendental estaba ocurriendo. Aunque no entendía completamente lo que estaba viendo, el resplandor en el cielo y la energía que sentía en el aire eran señales claras de que algo monumental se avecinaba. Su corazón se aceleró. Sabía que su hija estaba involucrada, y aunque confiaba en la fuerza de Diana, comprendía que estaban enfrentando algo mucho mayor de lo que jamás imaginó. En el Olimpo, Atenea, diosa de la sabiduría y protectora de los héroes, también alzó la vista. Su semblante se mantuvo sereno, pero sus ojos reflejaban una mezcla de asombro y preocupación. El poder de Goku resonaba incluso en los dominios de los dioses, y ella, entre todos, comprendía la gravedad de lo que estaba sucediendo. El aura que se desplegaba en el firmamento era tan inmensa que incluso rivalizaba con la propia presencia de Perpetua. Atenea sabía que una batalla entre tales seres cambiaría el destino del multiverso para siempre. Perpetua, que ya estaba llegando a la órbita terrestre, detuvo su avance por un momento al sentir ese poder. Sus ojos, normalmente fríos y desapasionados, se entrecerraron mientras estudiaba de Goku. La diosa, acostumbrada a mirar a los seres inferiores con desdén, sintió por primera vez una pizca de incertidumbre. El poder de Goku era algo que no había anticipado, y por un breve momento, entendió por qué el ex Luthor le había advertido sobre él. Este no era un simple guerrero. Este era un ser cuya existencia misma podía desafiar el orden que ella quería crear. El aire alrededor de Goku crepitaba de energía, y su mirada, aunque calmada, estaba llena de determinación. Perpetua habló, con un tono más grave que antes. Así que este es tu verdadero poder, ahora comprendo por qué te temen. Pero eso no cambiará nada. Serás destruido, como todo lo que existe. Goku, con una sonrisa confiada pero serena, se preparó para el combate, sabiendo que la batalla que estaba por comenzar decidiría el destino de todo el multiverso. Fin capítulo 104. Próximo capítulo. Divinidad y sangre. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el universo guarda silencio? No porque esté vacío, no porque nadie escuche, sino porque todos se esconden de nosotros. En el bosque cósmico, la humanidad no es el explorador. Es el monstruo que camina entre las ramas. Es la llama que puede incendiarlo todo. El bosque humano es una colección de relatos donde el horror no llega del espacio, sino de la tierra, donde quienes nos observan, en lugar de encontrar esperanza, encuentran su final. Descúbrelo en Wattpad. Y recuerda, no estamos solos. Solo estamos en silencio, por ellos. El destino del Saiyajin. Capítulo 106. Divinidad y sangre. La batalla por el destino del multiverso comenzó con un estruendo que sacudió el mismo tejido de la realidad. El Batman Querie, con una sonrisa torcida y maliciosa, lanzó su ejército oscuro a través de los portales. Los retorcidos y corrompidos héroes y villanos, versiones distorsionadas de los más grandes campeones del multiverso, emergieron uno tras otro. Rey Robin, liderando a su legión de retorcidos, gritaba órdenes en medio de la creciente locura, mientras otros Batmans oscuros, linternas negros, y Supermanes corruptos se unían a la oleada de caos. Frente a ellos, los héroes del multiverso, reunidos en ese planeta desolado, cargaron con determinación. No había tiempo para pensar en la titánica lucha que Goku estaba librando contra Perpetua. Aquí y ahora, el futuro del multiverso descansaba sobre sus hombros. Superman, Wonder Woman, Batman, de varios universos, linternas verdes, y otros tantos combatientes épicos chocaron contra las fuerzas oscuras en una furia incontrolable. El choque de energías era como el crujido de 1.000.000 de tormentas. Rayo Negro lanzó un grito que desintegró a varios soldados oscuros, mientras que Diana, con su lazo dorado y su espada divina, cortaba a través de las abominaciones sin piedad. Flash corría entre dimensiones, desorientando a los enemigos mientras Linterna Verde proyectaba estructuras masivas de energía para contener la marea de oscuridad. Todo era un torbellino de poder y desesperación.
Pero el desorden era inevitable. Las fuerzas del Batmanquerie eran innumerables, y sus tropas, impulsadas por los fragmentos del muro de la fuente, eran más fuertes de lo que los héroes esperaban. Los retorcidos Batmans oscuros se movían con una inteligencia despiadada, atacando puntos clave, buscando debilitar las defensas y romper la coordinación de los héroes. La batalla se convertía en un caos absoluto. El aire estaba saturado de poder, gritos y explosiones mientras el suelo temblaba por el peso de la guerra que se libraba. Antihéroes como Deathstroke y Lobo peleaban hombro a hombro con campeones como Aquaman y Hawkgirl, sabiendo que no había lugar para dudas en esta confrontación final. Los héroes caían, las líneas se desdibujaban, y el fragor de la guerra absorbía a todos sin piedad. El Batmanquerie, observando desde las sombras, sonreía con satisfacción. Sabía que su ejército estaba preparado para esta confrontación. Sabía que los héroes, a pesar de su tenacidad, estaban cayendo en el caos que él había planeado. Pero lo que más disfrutaba era el sabor de la desesperación que comenzaba a impregnar el aire. No importaba lo que pasara entre Goku y Perpetua, su propio camino hacia el poder supremo estaba a punto de culminar en victoria. La batalla campal estaba en marcha, y ambos lados luchaban con todas sus fuerzas. Pero en lo profundo, los héroes sabían que la oscuridad estaba ganando terreno, y que la guerra solo se volvería más brutal con cada momento que pasaba. Universo 53. El primer ataque de Perpetua fue tan colosal como su propia presencia. En su forma gigantesca, la diosa parecía más un titán ancestral que una entidad cósmica, su poder envolvía el planeta Tierra como si no fuera más que una pequeña esfera, diminuta e insignificante en sus manos. La deidad se erguía, su forma visible desde cada rincón del planeta, y con una intención devastadora, lanzó su primer golpe, un ataque que buscaba erradicar no solo la Tierra, sino todo lo que habitaba en ella. Su mano descendió con una fuerza tan descomunal que el aire mismo se distorsionó, creando un vacío que atrajo los vientos y generó una tormenta de energía. Los habitantes del planeta observaron desde abajo, muchos sin comprender del todo lo que estaba ocurriendo. Desde las ciudades, los pueblos, hasta los rincones más remotos, la figura gigantesca de Perpetua era visible como una sombra oscura que dominaba los cielos. En la superficie, Diana, Bruce, Bulma, y los demás miraron con asombro y terror. Perpetua parecía un ser mitológico salido de una pesadilla antigua, una deidad que aplastaría la Tierra como si fuera un juguete. La sombra de su mano proyectaba sobre el planeta una oscuridad palpable. Diana, con el corazón acelerado, sujetaba el lazo dorado con más fuerza de la que imaginara, mientras Bruce, siempre analítico, apenas podía calcular el impacto que tal golpe tendría. La destrucción sería absoluta, el planeta hecho añicos. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Justo antes de que la mano colosal de Perpetua tocara la superficie, un escudo invisible se materializó. Era como una cúpula de energía que envolvía la Tierra, un campo protector que detuvo en seco el ataque de la diosa. El estruendo del impacto resonó por todo el planeta, un eco ensordecedor, pero el escudo no cedió. Desde la Tierra, todos podían ver cómo la mano de Perpetua, grande y temible, quedaba suspendida, incapaz de atravesar esa barrera protectora. El silencio que siguió fue absoluto. La diosa misma parecía sorprendida. Su rostro, visible desde la superficie, se tensó en una expresión de incredulidad y furia. ¿Quién se atrevería a detener su poder? Perpetua, irritada, levantó su mano nuevamente, lista para lanzar otro golpe, esta vez con aún más fuerza. Pero cuando comenzó a descender por segunda vez, algo la detuvo. Una mano de luz blanca tan grande como la suya surgió de la nada, deteniendo el ataque en el aire. La fuerza con la que la mano luminosa emergió fue impresionante, conteniendo el poder de Perpetua con una energía igual de abrumadora. Pero esa mano no estaba sola. Lo que vino después hizo que los corazones de todos los presentes latieran con fuerza. Goku había aparecido, no en su forma física habitual, sino como un ser colosal de luz blanca. Al igual que cuando luchó contra Moro en su propio universo, había invocado una versión gigantesca de sí mismo, una manifestación de su poder puro que rivalizaba con el tamaño de la propia Perpetua. La figura de luz brillaba intensamente, iluminando los cielos oscuros como si fuera un segundo sol. Era una visión gloriosa, divina. Desde la Tierra, la gente alzaba la vista con asombro. La enorme figura de Goku era visible desde todos los ángulos del planeta, como si su presencia se extendiera por el horizonte, naciendo desde todos lados.
Las calles se llenaban de susurros y gritos de asombro, y aquellos que habían llegado a conocer al guerrero ahora comprendían la magnitud de su poder. Diana y Bruce, aún paralizados por el terror inicial, ahora se encontraron boquiabiertos ante lo que estaban presenciando. Diana, sintiendo el impacto del poder de Goku, seguía derramando lágrimas, no de tristeza, sino de reconocimiento, impotencia y asombro. Por ella, susurró, incapaz de procesar completamente lo que sus ojos veían. Ella entendió, en ese momento, la divinidad de Goku. Su aura, tan vasta como la propia Perpetua, envolvía el planeta, protegiendo a todos. Goku no solo era un guerrero. Era algo mucho más grande. Diana agradeció silenciosamente por tenerlo como aliado, consciente de que sin él, ya estarían perdidos. Bruce, siempre escéptico, no podía apartar la mirada. Su mente intentaba analizar lo imposible, pero incluso él, en su frialdad habitual, se sentía sobrepasado. Es increíble, murmuró, con los ojos muy abiertos. A pesar de todo su entrenamiento y su preparación, jamás había imaginado que algo así fuera posible. Goku no era simplemente un luchador más, no era una pieza en el tablero. Era una fuerza cósmica, una manifestación del poder divino que rivalizaba con los mismos dioses. Bulma, viendo todo desde la base, sabía más que nadie lo que Goku era capaz de hacer, pero ver esta versión de su amigo la estremeció. Había presenciado muchas batallas a su lado, pero nunca nada de esta magnitud. Goku, murmuró, con una mezcla de orgullo y temor. Sabía que esta batalla no solo definiría el destino de la Tierra, sino de todo el multiverso. Lejos, en el Olimpo, Atenea contemplaba el espectáculo desde su trono. La diosa de la sabiduría y la guerra sintió un estremecimiento recorriendo su ser. Goku no era un simple mortal. ¿Qué es este poder?, preguntó en voz baja, su mirada fija en la gigantesca figura de luz que luchaba contra Perpetua. Incluso ella, una diosa, se sentía pequeña ante esa demostración de fuerza. Los demás dioses que estaban en el Olimpo, no podían más que estremecerse ante lo que estaban viendo, sobre todo al ver la figura colosal del Saiyajin, comprendieron que Zeus en su minuto, arrogante en su propio poder, no era más que una mota de polvo en comparación al poder del Saiyajin. En Temisira, Hipólita, madre de Diana, también alzó la vista hacia el cielo. La cúpula de luz blanca que envolvía el planeta le recordó las antiguas leyendas de héroes inmortales que caminaban entre los dioses. La energía de Goku resonaba en la misma tierra que pisaban sus amazonas. Que los dioses nos protejan, susurró, consciente de la magnitud de lo que estaba presenciando. Mientras tanto, Perpetua, mirando fijamente la figura colosal de Goku, finalmente comprendió por qué el ex Luthor le había advertido sobre él. Este no era un simple guerrero. Este era un dios, y aunque su poder rivalizaba con el suyo, sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Planeta lejano. La batalla contra el Batman Querie había alcanzado un nivel de brutalidad que nadie había anticipado. Desde el primer choque entre las fuerzas del multiverso y las criaturas retorcidas de su ejército, el conflicto se volvió una carnicería. Las versiones oscuras de los héroes y villanos, revividos y potenciados por los fragmentos del muro de la fuente que el Batman Querie había reunido, parecían mucho más formidables que antes. Los héroes del multiverso pronto comprendieron que no estaban lidiando solo con versiones corrompidas de sí mismos, sino con seres que habían trascendido sus propios límites. Los golpes resonaban por el planeta desolado en el que luchaban, cada impacto causando explosiones de energía y polvo que llenaban el aire con el rugido de la destrucción. La batalla era feroz y caótica, y por momentos parecía que las fuerzas de los héroes estaban al borde de ser aplastadas. El rey Robin, leal sirviente del Batman Querie, comandaba legiones de versiones retorcidas de Robin y otros héroes jóvenes, seres que antes habían caído en la corrupción y ahora eran marionetas de la oscuridad. Junto a ellos, aparecían versiones deformadas de Superman, Linterna Verde, Flash, y muchos otros, cada uno de ellos aumentado en poder por los fragmentos del muro. Los hijos de Perpetua, poderosos como ellos eran, habían asumido que su sola presencia inclinaría la balanza a favor de los héroes. El Monitor, Anti-Monitor y el Forjador de Mundos descendieron al campo de batalla con la seguridad de que con su intervención, podrían contener a las fuerzas oscuras. Sin embargo, no tardaron en darse cuenta de que la situación era mucho más compleja. El Batman Doomsday, la abominación que era una fusión de la mente de Bruce Wayne con el cuerpo y el poder de Doomsday, emergió de uno de los portales, su colosal figura eclipsando a muchos de los héroes.
Su sola presencia hacía que el aire se volviera más pesado, su aura de destrucción palpable en cada rincón del campo de batalla. El Batman Doomsday no era un simple monstruo. Su mente era tan calculadora como siempre, pero su fuerza rivalizaba con la de los dioses. Cada paso suyo hacía temblar el suelo, y su rugido resonaba como un trueno apocalíptico. Ningún golpe parecía afectarlo, y su piel, dura como el acero, rechazaba cualquier ataque que los héroes intentaban lanzarle. Las versiones más poderosas de Superman, Wonder Woman, y otros héroes apenas lograban contenerlo, y la desesperación comenzaba a instalarse en sus corazones. Fue en medio de esa desesperación que el Monitor tomó una decisión. Él sabía que Goku estaba librando una batalla aparte, una contienda de proporciones cósmicas contra Perpetua, y que el Saiyajin necesitaría toda la ayuda posible para enfrentarse a la diosa primigenia. Decidido a ayudarlo, el Monitor se preparó para abandonar la batalla y dirigirse a asistir a Goku. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de partir, algo impensable sucedió. Del último portal surgió una figura oscura, una presencia que parecía consumir la misma luz a su alrededor. Era un Superman, pero no como los demás. Este Superman era una aberración, un ser de carne carbonizada y piel negra como el carbón. Sus ojos brillaban con un fuego intenso, como si dentro de él se quemara el poder de 1000 soles. Su cuerpo parecía hecho de pura energía cósmica, con grietas en su piel de las que emanaba una luz cegadora. Era una versión de Kal-El que había sido atrapada en un agujero negro, alimentada por el poder de millones de soles moribundos, y corrompida por la oscuridad infinita. Este Superman negro, como lo llamaron después, tenía una fuerza que rivalizaba con los mismos hijos de Perpetua. Sus ojos ardían con la furia de millones de soles, y cuando lanzó su primer golpe, envió a varios héroes volando por el aire, sus cuerpos quebrándose ante el inmenso poder. El Monitor, que había estado a punto de partir, se detuvo al ver esta nueva amenaza. Entendió al instante que no podía dejar a sus hermanos solos. El poder del Batman Doomsday ya era más que suficiente para mantenerlos a raya, pero ahora, con la aparición del Superman negro, la balanza del poder había cambiado radicalmente. El Anti-Monitor y el Forjador de Mundos luchaban por contener la amenaza. El Anti-Monitor, usando su vasto control sobre la antimateria, desató explosiones de energía destructiva que sacudían el campo de batalla, pero el Superman negro parecía absorber parte de esa energía, haciéndose más fuerte con cada impacto. El Forjador de Mundos, con su martillo de creación, intentó sellar a la criatura en una dimensión alternativa, pero incluso eso no fue suficiente. El Superman negro rompió las barreras dimensionales con un rugido aterrador, liberándose con una fuerza que desintegró una legión de soldados enemigos y aliados por igual. El caos en el campo de batalla era indescriptible. El cielo se oscureció bajo el poder de estas entidades. Las legiones del Batman avanzaban sin piedad, sus risas distorsionadas llenando el aire. Los héroes se defendían con todo lo que tenían, pero por cada enemigo que caía, dos más surgían de los portales oscuros. El Rey Robin lideraba su horda con una crueldad desenfrenada, sus pequeños y veloces seguidores atacando en enjambres, desbordando a los héroes más débiles. Mientras tanto, el Superman negro y el Batman Doomsday arrasaban con todo a su paso, y ni siquiera los hijos de Perpetua podían contenerlos por completo. El Monitor, finalmente, decidió quedarse y luchar junto a sus hermanos. No había otra opción. Si los dejaba solos, los héroes serían aniquilados. El Batman observaba desde la distancia, su risa aguda y cruel resonando en el aire, satisfecho con el caos que había desatado. Sabía que, aunque sus fuerzas eran grandes, esta era solo una parte de su plan. Con los fragmentos del muro de la fuente, había logrado corromper y revivir versiones de los seres más poderosos del multiverso, y el verdadero terror apenas comenzaba. Los héroes, cubiertos de sudor y sangre, comprendieron que esta no sería una batalla rápida. El destino del multiverso pendía de un hilo, y mientras Goku se enfrentaba a Perpetua, ellos tendrían que sobrevivir a las fuerzas oscuras del Batman. Pero a cada golpe que resistían, a cada enemigo que caía, surgía una nueva chispa de esperanza. Sabían que no estaban solos, que otros luchaban en otros rincones del universo. Fin capítulo 106. Próximo capítulo. Reconocimiento y apoyo.